Vamos a seleccionar algunas para poderlas mostrar, dar algunas respuestas en vivo. Vamos a la primera. Nos dice: buenos días, una consulta que tengo para emitir el comprobante de recepción de pagos. Y ahí, bueno, básicamente, si estuvieron observando el video chat, podemos encontrar las respuestas. Y pues vamos a una siguiente pregunta para identificar si existe alguna duda más concreta y podemos darle respuesta directamente aquí en este video chat. Hay que recordarles que el recibo de pagos, la obligatoriedad entró en 1 de septiembre, pero que ya lo traíamos como una obligación directamente en el código. Sin embargo, no encontramos una factura así como tal de pago. Inició la vigencia a partir del 1 de julio del 2017 y como obligatorio ya directamente el 1 de septiembre del 2018. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta para poderla estar mostrando. ¿El complemento de pago es solo para los FDIs PPD o también debo hacerlo cuando recibo el dinero con anticipación y mi CFDI mencione PUE? Aquí es importante que ustedes consideren el documento de origen como se estuvo emitiendo. Si en su momento nuestro documento de origen pudo haber sido una versión 3.2, donde invariablemente ustedes tal vez pusieron PUE, sin embargo se trata de una operación en parcialidades, ustedes tendrían que estar emitiendo ya en la actualidad de forma obligatoria su comprobante con el complemento de pagos, para poder detallar esa operación. Recordemos que si ustedes están emitiendo en una versión 3.3 sus comprobantes de origen, pues invariablemente este debe ser PPD cuando se trate de operaciones en parcialidades o de forma diferida. Si ustedes lo emitieron con alguna característica que no sea la correspondiente, entonces sí es necesario que estén corrigiendo sus comprobantes que emitieron con errores. ¿Es válido emitir más de un CFDI de complemento de recepción de pagos para relacionar solo un depósito? Aquí la generalidad es emitir un comprobante por el pago recibido. Si ustedes tienen diversas facturas a las que van a estar relacionando, lo pueden identificar a través del propio comprobante, incluyendo un nodo pago por cada una de las facturas que estuviera liquidando. La facilidad en ese aspecto es que ustedes pudieran estar emitiendo un solo comprobante cuando reciban varios pagos en el periodo de un mes, pero con esa condicionalidad de que se trate de un mismo emisor y un mismo receptor, ya considerando, como lo hemos estado comentando a lo largo de esta transmisión, que tienen a más tardar el día 10 del mes siguiente al que están recibiendo ese pago o los pagos de un periodo mensual. Cuando emites una factura y unas horas después te pagaron, ¿estoy obligado a presentar el complemento de pago? Básicamente ahí, si nos vamos a la literalidad, ahí sería un pago en parcialidades o diferido. Te está pagando de una forma diferida. Sin embargo, si ya conoces la forma en cómo te va a estar pagando y está, como bien lo mencionas, unas horas posteriores dentro del mismo mes en el cual se llevará a cabo el pago, puedes estarlo señalando como pago una sola exhibición. Señalas la forma en cómo te va a estar pagando y ya no tendrías que estar emitiendo el recibo electrónico de pagos. Sin embargo, se tiene que conjuntar todo esto para poder llevar a cabo esta información de esa forma. Si tú no conoces cómo te van a pagar, independientemente de que te haga el pago posteriormente en unas horas, como lo menciona la pregunta, pues tendrás que ponerle por definir, y en ese momento cuando te pagues y tendrás que emitir el complemento de pagos. Si llega un cliente el 31 de agosto a las 7 p.m., te paga con un cheque, ¿qué CFDI hay que entregar? Debe ser PUE y el depósito se refleja en septiembre. ¿Cuándo sería el efecto fiscal del CFDI? ¿En agosto o en septiembre? Aquí en ese aspecto recordemos que al momento de que se les está entregando el cheque ya están extinguiendo esa obligación de pago, independientemente de que este se deposite unas horas después, al día siguiente o al mes siguiente. Recordemos que ya traemos una pregunta frecuente en ese aspecto dentro de nuestra guía de llenado. Al momento que ustedes reciben el cheque, entonces ya se considera extinta esa obligación de pago. Por ende, si en ese instante ustedes están emitiendo su factura,
pues tiene que ir con método de pago, pues pago en una sola exhibición. Si ustedes emitieron la factura con un método de pago PPD y posteriormente recibieron el cheque, entonces sí están obligados a estar emitiendo su comprobante con el complemento de pagos por ese pago que recibieron. Dice, puedo elaborar un complemento de pagos por cada CFDI de ingreso que cobro, aunque me hayan hecho un solo depósito. Es decir, si cobro 4 facturas en un solo pago, puedo hacer 4 complementos de pago. Aquí tendrían que estar emitiendo un comprobante con complemento de pagos y con 4 nodos pago para poder relacionar las 4 facturas que están liquidando. Recuerden que este comprobante se debe de estar emitiendo por los pagos recibidos. En caso de error, hay un complemento. En un complemento hay un error, ¿se puede realizar la cancelación como si fuera una factura normal? Al día de hoy, efectivamente, ustedes pueden estar cancelando los comprobantes sin ningún problema. No estamos todavía en el nuevo esquema de cancelación. Sin embargo, a través del nuevo esquema de cancelación que entra en vigor el 1 de noviembre de este 2018, tendrían que aplicar el procedimiento para cada uno de los supuestos. Ya hemos tenido la oportunidad de platicarles cuáles serían estos procedimientos en cuanto a la cancelación. Si su duda va referente a cómo estaba registrada la información en la guía de llenado, que nos indicaba que no se podían cancelar los complementos de pago, que solamente se iba a dar el procedimiento de sustitución, conforme a esta actualización que les hemos estado mencionando, se modificó y se eliminó este apartado, porque esto debe de seguir la generalidad del procedimiento de cancelación a través de la regla de resolución miscelánea vigente, que es la que da todas estas características en cuanto a la emisión de este complemento de pagos. Ya no existen esos párrafos que nos señalaban que solamente se podría estar modificando o corrigiendo a través de la sustitución de un comprobante. Al día de hoy, si ustedes requieren cancelarlo, simplemente lo cancelan. Y una vez a partir del 1 de noviembre, entonces estarían aplicando según el procedimiento del nuevo esquema de cancelación. ¿Qué pasa si nuestro proveedor emite el complemento de pago pasado de los 10 días? ¿Habrá algún problema? Aquí recordemos de forma técnica, en cuanto a la emisión no habría alguna restricción, sí les permitiría emitirlo, pero también una parte de las características en ese aspecto, que este comprobante de pago nos va a permitir en su momento estar deduciendo el pago realizado como acreditando los impuestos correspondientes. Si ustedes no cuentan con ese comprobante, entonces no les va a permitir deducir su gasto ni acreditar los impuestos. Entonces sí es importante que ustedes tengan muy en mente esa situación si es que se expiden el comprobante posterior a la fecha límite de emisión que hemos estado señalando. Se emite un CFDI de ingreso con un PPD y forma de pago 99 por definir, y el cliente en ese momento me deja un abono. Debo de expedir un CFDI complemento de pago por ese abono, aunque sea el mismo día, es decir, me está pagando la primer parcialidad en ese momento. Así es, efectivamente, recordemos que hay que emitir nuestro comprobante por la totalidad de la operación, y una vez que se reciba cada parcialidad debemos estar emitiendo nuestro comprobante de pago. Aquí, por la característica de la pregunta, independientemente que el primer pago se haya realizado unas horas después. Claro, y este primer pago puedes hacerlo en ese momento, o tienes hasta el día 10 del próximo mes para poderlo hacer, porque ya entra en las características del complemento de pago, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Se puede cancelar el complemento de pago? Sí, esta pregunta pues va muy relacionada con una anterior. Efectivamente, como les mencionamos, si ustedes desean cancelar el complemento, no hay ningún tipo de restricción en la actualidad. Ahora bien, a partir del 1 de noviembre, pues invariablemente ustedes deberían de estarse apegando al nuevo esquema de cancelación, simplemente para identificar el procedimiento que deben de seguir para llevar a cabo la cancelación de estos comprobantes de pago. Claro, hay que recordar que este complemento de pago lo que va a hacer es complementar a una factura origen,
y para poder cancelar toda la operación, este comprobante pues va a estar ligado. Tenemos que cancelarlo primero para poder posteriormente cancelar la factura origen, ¿no? Sin embargo, como bien lo menciona Diana, este esquema de cancelación entra el 1 de noviembre, y también tenemos algunos videochats que pueden estar consultando, y próximamente también estaremos tocando ese tema de la cancelación directamente en este medio, para que pues no existe ninguna duda al respecto. ¿Podría juntar varios depósitos en un solo comprobante de pago? Así es, recordemos que tienen ustedes la facilidad de estar emitiendo ya sea una relación 1 a 1, ¿esto qué quiere decir? Un comprobante de pago por cada pago recibido, o bien emitir un comprobante de pago por todos los pagos que recibieron en un periodo de un mes, con esta condicionalidad de que sea la misma relación entre el que emite como el que recibe. ¿Se tendría que hacer un comprobante de pago si son depósitos en efectivo? Sí, es correcto, se tiene que hacer un comprobante de pago, porque en el momento en el cual hice mi factura origen, le puse que no sabía la forma de pago, le puse por definir, que me lo ibas a definir cuando me pagues, y cuando me pagues ya me estás dando que es en efectivo. Ahí tenemos un catálogo y tenemos la forma de pago efectivo. En ese momento yo emito mi comprobante con las características necesarias, señalando que es en efectivo. Por consiguiente, y relacionándolo con una lámina que traemos, que ya le podrás dar efectos de deducibilidad, pues bueno, ahí traíamos lo de efectivo, y podríamos estar diciendo hasta qué cantidad es deducible de esa factura. Sin embargo, es por los pagos recibidos posteriormente a las facturas que se hayan realizado, y el pago fue en efectivo, y tendré que estar haciendo el comprobante. Apenas me di cuenta que un cliente me depositó de más en agosto. Acordamos que se quedará como un anticipo. ¿Puedo hacer la factura de este anticipo de agosto en septiembre? Aquí ya estaríamos en una modalidad diferente, no se trata de un comprobante con complemento de pagos, aquí ya estamos hablando de un comprobante de anticipo, que eso también ya lo tenemos muy bien documentado a través de la guía de llenado del anexo 20. Traemos tanto un apéndice especial donde les indica dos modalidades en que pueden estar emitiendo esos comprobantes de anticipo, así mismo como un caso de uso. Y aquí ustedes recordemos que una factura, por denominarlo, decirlo normal, no tienen ese plazo de los 10 días del mes siguiente para estarla emitiendo. Este plazo de los 10 días del mes siguiente es solamente para los comprobantes que incluyen el complemento de pagos. Esto quiere decir que cuando ustedes ya tengan muy bien identificado que es un anticipo, ustedes cuentan con la obligación desde ese instante de estar emitiendo el comprobante correspondiente. Y si, como lo menciona ahí en la pregunta, no lo emití y lo puedo hacer en un mes posterior, pues la respuesta tendría que ser que lo tienes que estar emitiendo. El hecho de que no lo hayas emitido en ese momento no es de que ya se me pasó y ya pierdo la obligación. Si lo tienes que estar emitiendo, estarías cumpliendo de alguna forma, de forma espontánea. Sin embargo, la emisión de los comprobantes, pues sí se tendría que estar llevando a cabo. Si me van a pagar en parcialidades, realizo un CFDI por el monto total de la operación y un complemento de pago por cada pago. Así es, efectivamente, esa es la naturaleza del cumplimiento de esta obligación. Mencionábamos, no es una obligación nueva, simplemente identificamos a través de la mejor forma de la implementación de este comprobante con el complemento de pagos, de cómo van a estar detallando esa información, y ustedes tienen que emitir un comprobante por el valor total de su operación, que no les van a liquidar sino hasta en diversas parcialidades, y un comprobante con el complemento por cada parcialidad que están recibiendo. Si yo hice un complemento de pago en pesos y me pagan en dólares, ¿qué tengo que hacer? Aquí logro entender que se refiere que su comprobante de origen es en pesos y el pago se recibe en dólares. No hay ningún problema en ese sentido. Recordemos que a través del complemento de pago ustedes van a indicar la forma en que se está recibiendo el pago, desde la forma y el tipo de moneda. Ustedes van a indicar que se recibió en dólares. Asimismo viene un apartado que se denomina documento relacionado, para poder identificar los pormenores y características
de esta operación a través de ese documento relacionado nos permite indicar en qué tipo de moneda se emitió ese documento de origen, y aquí ustedes tienen que generar o determinar este tipo, el factor, el tipo de cambio de este documento relacionado. Dentro de la propia guía de llenado nos establece una fórmula de cómo se va a determinar este factor para poder identificar conforme a estas monedas distintas que efectivamente se está dando cumplimiento conforme al monto del pago que está liquidando esa factura de origen. Si tengo un depósito realizado por el mismo RFC, ¿puedo realizar más de un complemento de pago al mismo RFC y que la suma de todos los complementos sea el total del depósito recibido? Aquí, como lo hemos mencionado, no hay ningún problema. Ustedes emiten un comprobante con el complemento de pago por cada pago que reciben, o uno solo donde identifiquen todos esos depósitos del mes. Aquí efectivamente cumplen con esa condicionalidad de que se trate tanto el mismo emisor como el mismo receptor. Ustedes, conforme a sus propias necesidades, van a identificar qué es lo que más les conviene, si estar emitiendo un comprobante por cada pago, o bien, por decirlo de alguna forma, englobar todos esos pagos del mes en un solo comprobante con el complemento de pagos. Invariablemente, a través de este complemento de pagos, ustedes van a detallar tanto la fecha, el monto que estuvieron recibiendo por cada uno de esos depósitos. Si se emitió en marzo una factura, pago en una sola exhibición y no me la pagaron, no sé si me la pagaron en parcialidades y el último pago lo hicieron en septiembre, ¿cómo se hace el complemento o qué es lo que aplica aquí? Aquí invariablemente ustedes estaban todavía en ese periodo de opcionalidad del uso o no sobre este comprobante con el complemento de pagos. Por los pagos anteriores de forma parcial, ustedes podían hacerlo a través de un comprobante de ingreso o bien del complemento de pagos. Entonces, si ustedes están recibiendo el último pago en septiembre, invariablemente tienen que emitir este recibo electrónico de pagos. Si recuerdan, va un poco relacionado al ejemplo que veíamos cuando teníamos pagos previos y teníamos documentos diferentes. La tablita nos decía, tengo tantos pagos, solamente voy a registrar en el complemento pues ya la diferencia que me van a estar liquidando. Un ejemplo, mi operación fue de 1,000 pesos y solo ya me resta la última parcialidad de 100 pesos, entonces en mi monto del saldo anterior serían mis 100 pesos, monto pagado 100 pesos y el saldo insoluto serían 0 porque ya están concluyendo y liquidando esa operación. Invariablemente tiene que estar relacionado a mi comprobante de origen con este folio fiscal a través de lo que es ese documento relacionado. Si yo emito recibos de honorarios y me pagan después del día que lo emití, no es necesario emitir el complemento de pago. Aquí es importante que ustedes identifiquen esa situación. El complemento de pago, en el caso de lo que son honorarios, efectivamente no se estaría emitiendo porque no se consideraría que existe parcialidades. Pero si ustedes están pactando un pago de forma diferida y no saben la forma en que les van a pagar y está fuera de ese pago dentro del plazo del mes, entonces invariablemente ustedes van a tener que emitir su complemento de pago una vez que estén recibiendo ese pago de forma diferida. Los datos bancarios, como el número de cuenta de mi cliente, ¿es obligatorio o solo con poner los datos del banco se cumple con el requisito? Aquí es algo muy importante, que los datos bancarios son opcionales. Sin embargo, que como bien ahí mismo lo menciona, si pongo el nombre del banco, ya estoy cumpliendo con estar agregando información. Y si agrego información, entonces los nodos, de los campos de la información bancaria deja de ser opcional, se convierte en condicional. Eso quiere decir que si ya puse un dato, tengo que estar poniendo todo. Entonces la recomendación es que si no tengo toda la información, no agregar nada. Si tengo toda la información, se puede agregar, no es obligatorio. Sin embargo, si pongo un solo campo, ya tendré que estar llenando toda la información en este apartado especial de la información bancaria. Si hago una factura en pago en una sola exhibición, porque me dijeron que me lo iban a pagar ese día, pero me lo pagan horas después,
se hace REP, recibo electrónico de pago. Si ustedes ya saben la forma en que se les va a estar liquidando esa operación y el pago está dentro del periodo del mes, ya no existe la necesidad de estar emitiendo este comprobante con el complemento de pagos, porque ya a través de su comprobante de pago en una sola exhibición ustedes detallaron la forma en que les van a estar liquidando la operación. Sin embargo, si sabes y cambia, ¿qué es lo que tendrías que estar haciendo? Ahí tendríamos que estar cancelando nuestro comprobante de origen, emitirlo entonces ahora sí con lo que es pago parcialidad diferido, y una vez que se reciba el pago pues estar emitiendo nuestro comprobante con el complemento de pagos. ¿Cuál es la multa o sanción por no emitir el complemento de pago? Aquí las sanciones son las mismas que se aplican para la no emisión de cualquier otro comprobante. Estas sanciones ya se encuentran establecidas a través del propio Código Fiscal de la Federación. Ya tenemos un apartado sobre las infracciones que se están cometiendo por la no emisión de los comprobantes. No es que tengamos una en específica o en particular para este complemento de pago, sino aplica de forma general para la no emisión de los comprobantes fiscales.